por ejemplo, ¿no? Típicamente, ¿no? Las empresas que dependen digamos, del tiempo. Entonces, estamos hablando de, no sé, chompas o helados, ¿no? Al revés, ¿no? Helados en verano y chompas en invierno, casacas, ¿no? Ciclos económicos, estamos hablando de estas agroindustriales, ¿no? Porque digamos, un campo de cultivo va a tener ciclos más que, ¿no? Y estacionalidad también. Eh, Esto de acá, ciclo de negocio formado por las alternaciones entre épocas de auge, normalidad y recesión. Ejemplos, ¿no? Ejemplo de la venta de automóviles que fluctúan ampliamente en los ciclos económicos. Bueno, es un ejemplo de positividad en los ciclos económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los productos que más rápido, o sea, que encuentran problemáticas cuando estamos en recesión, por ejemplo, ¿no? Los primeros artículos que impactan son los bienes superiores, ¿no? Los bienes suntuarios, ¿no? Ante problemas, ante complicaciones en el ciclo económico, entonces las personas van a dejar de comprar o demandar estos bienes que son de lujo, por decir algo, ¿no? Entonces, no, estos son los que se afectan más, ¿no? Por ejemplo, automóviles, en estricto de automóviles, eh, se dejan de comprar cuando hay problemas como recesiones o depresiones en la economía, ¿no? Ok, como le decía, el apalancamiento operativo tiene que ver con los costos fijos, ¿no? Respecto a los costos totales de la empresa. Mientras mayor sea la participación en los costos fijos de los costos totales, mayor será el apalancamiento operativo. Eso, o sea, se puede demostrar con una proyección, ¿no? Rápidamente. ¿Qué quiere decir, no? O sea, cuando tengo un mayor costo fijo respecto a los variables, la empresa, digamos, se va a ver beneficiada en mayor proporción cuando estemos en auge, pero a la vez, o sea, eso es un riesgo, ¿no? O sea, esa es la parte positiva del riesgo. En épocas, digamos, de auge del ciclo, el beneficio para la empresa va a ser mayúsculo cuando tengamos un fuerte apalancamiento operativo. Pero la contraparte es que cuando estamos en recesión, cuando tenemos problemas, estamos en época de crisis, al tener un costo fijo más abultado, más alto, también el riesgo es mucho mayor, ¿no? Entonces, pensemos en empresas que tienen, digamos, una fuerza de ventas o operativas, no sé, de 100 personas. En épocas de crisis donde no hay flujos, responder digamos, al costo fijo de 100 personas es mucho más riesgoso que responder a un costo fijo de 10 personas, ¿no? Entonces, por ahí se orienta el concepto de apalancamiento operativo, ¿no? Entonces, si estamos hablando incluso de alquiler, por decirlo así, un local de 100 metros, de 10.000 metros cuadrados, va a costar, el, el, el costo asociado a ese alquiler, digamos, va a ser superlativo a haber alquilado un local no de 10.000 metros cuadrados, sino uno de 1.000 metros cuadrados nada más. O sea, un taller menor, más chiquito. Entonces, en época de crisis, el pago por el taller pequeño va a ser más ligero que pagar una capacidad instalada mucho mayor, ¿correcto? Entonces, eso tiene como consecuencia que las utilidades antes de impuestos e intereses serán más sensibles ante cambios de volumen de venta. Eso es una verdad absoluta, ¿sí? El concepto de apalancamiento tiene que ver justamente con estos conceptos, ¿no? Que la sensibilidad a los ciclos en los flujos de caja, o sea, cómo voy yo a responder ante volatilidad en la venta, eso es justamente lo que es el concepto de apalancamiento operativo.
Si estoy más apalancado operativamente, el impacto por los cambios en ventas, si la venta es positiva, si el cambio es positivo, voy a obtener un mejor retorno, un mucho mayor retorno, muy bueno, un margen mayor. Pero si estoy en la época baja del ciclo, la pérdida también puede ser cuantiosa, ¿no? O sea, ese es justamente el concepto de riesgo, va para arriba o para abajo. Cuando va bien, todos contentos. Cuando va mal, todo se moja. Entonces, mayor variabilidad, mayor riesgo. Quiere decir mayor beta. Entonces, a mayor apalancamiento operativo, vamos a tener mayor beta, más riesgoso. ¿Okay? Pero a nivel de negocios, se entiende que este concepto este es a nivel negocio y este es a nivel patrimonial, se puede decir. El apalancamiento operativo exacerba el efecto que tiene la condición cíclica sobre beta. El financiero, como les dije, ya es un poco más intuitivo. El apalancamiento financiero nos dice cómo podemos apalancarnos mientras tenemos una estructura de deuda mayor, ¿no? Entonces, eh, es mucho más intuitivo. Ustedes saben que cuando tenemos deuda, ¿okay? El financiamiento por parte de los accionistas se reduce, ¿ok? Pero igual tenemos, a nivel de activos, estamos calzando nuestras fuentes con nuestras exigencias, ¿no? Contra nuestras necesidades. Entonces, al introducir deuda en nuestra estructura, lo que estamos haciendo es reduciendo el costo de capital. Recuerden que el costo de capital de la empresa es un promedio ponderado respecto de todas las fuentes. Entonces, si la fuente de costo o sea, una proporción de las fuentes de la empresa es una deuda, quiere decir que el costo va a ser menor, relativamente hablando, que el costo de patrimonio. Entonces, lo que estoy haciendo justamente es bajar el costo de capital de la empresa y ante volatilidades positivas del mercado, de los flujos del mercado, eso va a tener una redundancia positiva digamos, la rentabilidad del accionista. Porque como yo tengo obligaciones por esa deuda fijas, ¿okay? Si tengo mejores flujos, si estoy en la parte superior del ciclo, habré hecho un buen negocio porque tengo mejor volumen de venta y un costo fijo financiero limitado o acotado. Pero al revés, si estamos en el momento bajo del ciclo y digamos que es lo suficientemente bajo como para no cubrir la deuda, el servicio de la deuda, entonces ahí estamos en problemas. El apalancamiento financiero lo que ha hecho es justamente llevarme al momento, mm, al, al- al- la- al momento malo de la lectura del riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque tendré un flujo, o sea, obtendré flujos de mercado por la venta de los servicios menores a los que me exige el servicio de deuda. Entonces ahí podemos entrar en default, ¿no? O sea, si no podemos pagar el servicio de deuda, entonces entramos en un asunto, o sea, un concepto de liquidez. Y eso, si es sostenible, si se sostiene en el tiempo, entonces eso me podrá llevar a momentos de insolvencia. Entonces, mientras mayor sea la proporción de la deuda en la estructura, mayor será el apalancamiento y mayor será el riesgo, ¿okay? De la empresa. ¿Okay? El aumento del riesgo para los accionistas viene también eh, porque este mayor apalancamiento financiero nos da mayor variabilidad en los flujos de caja que queden para los accionistas cuando se produzcan fluctuaciones de la venta. Y todo tiene que ver con los flujos o remanentes que le queda al accionista. ¿Por qué? Porque esto nos genera un costo fijo, ¿no? El pago de los intereses nos genera un costo fijo. Es lo mismo que estuvimos hablando en la parte operativa, los costos fijos, ¿no? Los costos fijos son, para la redundancia, la forma en que se apalanca. Los costos fijos son justamente el apalancamiento, la palanca. Estamos hablando de apalancamiento operativo.
los costos fijos dentro de toda la estructura de costos van a ser la palanca en la parte operativa. Mientras que estos costos fijos, que representa los intereses, ¿ok? Que representan los intereses de la deuda, esta va a ser la palanca de la parte financiera. Entonces, en épocas de pocas ventas, las utilidades antes de intereses e impuestos, eh, aún siendo positivas, podrían ser menores que los intereses, es lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, como tengo, dependiendo del volumen de deuda, ¿no? Pero si una época como la de ahora, que nadie vende ni contrata, entonces no hay negocio, digamos, el mercado está muy lento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Las empresas que tienen que pagar reactiva ahorita están bien complicadas. ¿Por qué? Porque no pueden cubrir justamente las cuotas. ¿Ok? En épocas de ventas, las utilidades, digamos, aun siendo positivas, podrán ser menores que los intereses y la empresa incurriría en pérdidas, mientras que una empresa sin deuda tendría utilidades. ¿Sí? ¿Se entiende, no? O sea, este es justamente el mayor riesgo que estamos incluyendo o en el cual estamos incurriendo cuando tomamos deuda. O sea, el riesgo, por eso mismo, por eso que siempre decimos, el riesgo tiene dos caras, ¿no? En épocas de bonanza, el apalancamiento va a ser positivo, pero en épocas de crisis, ese apalancamiento va a ser el mismo que me lleve, digamos, a problemas de insolvencia, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son las variables que determinan beta? ¿Ok? ¿Qué nos dice la teoría económica o la evidencia empírica? Bueno, acá ustedes van a leer estos papers que también van a están en su aula virtual. ¿Okay? En este caso, Schletter del 2013 y González del 2018 nos hablan justamente de cuáles son los determinantes para estos beta. Determinantes de beta, impactos en la empresa, ¿ok? Y las condiciones de mercado. También tienen el DOI, donde ustedes pueden descargar el paper, pero el paper va a estar dispuesto. Este es el caso de Schletter y Sievers y González con Neif en rubio. Acá están los dos papers, ¿no? Okay, este tiene que ver con los determinantes de beta mercado, y este también beta de mercado. Ok, un resumen muy sucinto, muy rápido, es que Schletter intenta determinar cuáles son los determinantes del beta bajo el modelo del CAPM, el KPM. ¿Ya? Entonces, ellos usaron 212 firmas en 10 años, o sea, un análisis de 10 años, para 10 años. Extrajeron datos, ¿no? Entre ventas, ingresos, ventas, ¿no? Entonces, un proxy del riesgo que estaban midiendo acá en el riesgo de crecimiento, usaron ventas para de la empresa, y digamos a nivel agregado de todo el mercado, ¿no? Para su muestra, ¿no? Obviamente. Luego hay riesgo de spread, riesgo de ingreso, riesgo de productividad, riesgo financiero, riesgo operacional. ¿Ok? Ideas claves, así muy puntuales, o sea, ustedes van a leer en específico esto. A ver, ¿qué dice? Esta literatura, que es de 2013, eh, justo coinciden en que los determinantes principales, el apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero, por otro lado, y el riesgo empresarial intrínseco. ¿Ok? O sea, ya hemos visto que es operativo, que es financiero, ¿no? El riesgo empresarial tiene que ver con los manejos internos de la firma. Esta investigación que, digamos, usa de técnica la econometría, se encuentra de forma más específica que el riesgo empresarial, ¿ok? Es el determinante justo para, o sea, el determinante clave del costo de capital patrimonial, nivel patrimonial. ¿Ok? Otra evidencia empírica demuestra que los indicadores competitivos recomendados son el riesgo de crecimiento y el riesgo macroeconómico.
¿ok? Vamos de frente acá a la conclusión. Esta cifra contable clave, las ventas medidas a través del riesgo de crecimiento, juega un papel crucial para determinante de beta de mercado. Esta es una conclusión de este papercito. ¿Ya? En el caso de González, ¿ok? Principales unidades fuerzas sería que el consumo excedente con aversión al riesgo eh, ¿no? Y la prima determinada, y la prima, digamos, calculado como la diferencia del rendimiento del Moody's en los bonos corporativos, son unas variables macroeconómicas clave que impulsan el comportamiento de las series temporales de beta bursátil. ¿Ya? Entonces, estas son variables que son muy más puntuales y además seguramente estamos hablando de mercado americano, ¿no? Entonces, betas estimadas de una empresa con datos de alta frecuencia, o sea, es eh, o sea, datos de alta frecuencia son tienen un nombre específico, ya me olvidé. High frequency trade, ¿no? High frequency trade o trading de alta frecuencia. Son más, digamos, o sea, estas betas son más pequeñas que betas estimadas con retornos de baja frecuencia. Bueno, claro, tiene cierto sentido, ¿no? O sea, el riesgo, o sea, o sea, ¿qué quiere decir esto, no? Que si tomamos datos con una frecuencia específica, o sea, o cada vez más pequeña la frecuencia, o sea, por ejemplo, al segundo o al interdiario, qué sé yo, o interday, ¿no? Entonces, esos betas van a ser más altos, más grandes, o sea, va a reflejar un mayor riesgo que betas, digamos, con frecuencias, no sé, mensuales, semanales, ¿no? Bimestrales.